Bienvenidos a Biotecnología Ambiental. En esta ocasión continuaremos hablando un poco más sobre la microbiología ambiental. Y como introducción, la microbiología proviene del griego que significa micro, pequeño, bios, vida y logos, estudio de. Es el estudio de los microorganismos y sus actividades. En cuanto a la microbiología ambiental y sanitaria, se preocupa principalmente de los microorganismos presentes en el agua servida, en el aire, en algunos casos en el suelo, que pueden afectar la salud pública. Las bacterias que generalmente se encuentran en cualquier situación ambiental son microorganismos microscópicos unicelulares y se encuentran en el agua servida, en el suelo, en el aire, en las leches, en plantas, en las frutas, animales, en la piel, en el tracto digestivo, etc. Estas bacterias se reproducen por fusión binaria. Recordemos un poco de cómo es esa manera, una fusión en donde se caracteriza por la forma, de tamaño y estructura, donde tenemos una célula inicial, interiormente se duplica su material genético, ocurre una división celular, una citocinesis, que sería la división de ambos, y de una célula originaria tenemos como resultado dos células hijas idénticas. Esto sería la reproducción por fisión binaria. En cuanto a las formas, pueden ser de diferentes formas. Las esféricas, que contienen a los cocos, que serían individuales cocos, estreptococos de forma alargada y estrafilococos de esta manera. Luego tenemos a las cilíndricas, que incluyen a los bacilos, individualmente conocidos bacilos, luego diplobacilos cuando se encuentran de a dos, y más de eso los estreptobacilos. Ahora, la fusión entre un coco y un bacilo se conoce como cocobacilos. Y por último, de manera espiral, que tenemos a los espirilos, a la espiroqueta y a los vibriones. Algunas bacterias son capaces de rápidos movimientos en los líquidos, como por ejemplo el bacilo o Clostridium, que forman esporas y que representan una fase durmiente o de descanso de la célula. Cuando se presentan de esa manera, cuando forman esporas, pueden hacer entonces un descanso, puede estar en su fase durmiente. Una célula normal ya activa se denomina vegetativa, y las bacterias que forman esporas pueden vivir un estado vegetativo por muchísimas generaciones. Estas esporas son extremadamente resistentes a ambientes, ya sea la parte de ambiente química o física, lo que la hace muy difícil de eliminar. Estas bacterias son bastante comunes en el aire, en el suelo y en el agua. Y recordando la fase de crecimiento, que todos los organismos vivos tienen ciertos requerimientos nutricionales y físicos también que deben ser satisfechos para poder sostener sus vidas. En diferentes especies de bacterias existe una amplia variación de requerimientos nutricionales y las condiciones físicas que ellas puedan soportar. Ciertas bacterias crecen a temperatura bajo 0 grados, mientras que otras también pueden crecer cerca de 99 grados. Entonces, de acuerdo a la nutrición que se le expone, pueden llegar a una fase de crecimiento bastante amplia. En estado de latencia decimos entonces que las bacterias están durmientes. La fase exponencial, ya cuando el crecimiento es bastante elevado, aquí se consume toda la cantidad de nutrición necesaria, y la fase estacionaria, ya cuando termina todo el consumo que siguió aquí, entonces llega un momento en donde se mantiene de manera equilibrada, y cuando ya las condiciones nutricionales no son óptimas, ya decrece la fase de crecimiento y ocurre la muerte. Todo esto ocurre con células viables en función al tiempo. Algunos ejemplos de importancia para nuestro ambiente del grupo tipo de bacteria puede ser una bacteria patógena, por ejemplo la salmonela, que es esta, que causa la fiebre tifoidea. La siguiente es la shigella, que causa la disentería, y por último Mycobacterium, que causa la tuberculosis. Entonces, esto sería un grupo de bacterias patógenas de importancia ambiental. ¿Qué significa bacteria patógena? Son aquellas que producen ciertas enfermedades, es decir,
provocan un daño a la persona afectada y generalmente las bacterias patógenas son bastante específicas, ya que un tipo de bacteria origina cierto tipo de enfermedades. Bueno, otro tipo también de importancia en el ambiente, estas son las bacterias que indican, por ejemplo, ciertas contaminaciones en el ambiente. La Escherichia coli, la Enterobacter, Streptococcus, Clostridium. Entonces, estos son indicadores microbiológicos de un microorganismo cuya presencia permite entonces la existencia de un patógeno. Estos indicadores se usan para determinar ciertas contaminaciones en el agua, generalmente de tipo de contaminación fecal. Entonces, estos son ciertas bacterias indicadoras que nos indican la presencia de contaminación de agua. Si se toma la muestra de agua y se encuentran estas bacterias, significa entonces que hay contaminación en las aguas. Y aquí vemos una tabla de varios ejemplos según el grupo de bacteria, el género y de importancia ambiental. El oxígeno también es bastante fundamental en el crecimiento de ciertas bacterias. Las que requieren oxígeno se denominan bacterias aeróbicas, que requieren del oxígeno para su crecimiento. Las anaeróbicas son las que pueden crecer sin oxígeno libre, sin ningún inconveniente, y las facultativas pueden crecer con o sin oxígeno. Y las bacterias microaerofílicas, las que crecen en presencia de muy pequeña cantidad de oxígeno. Y aquí vemos ciertas diferencias que debemos de manejar siempre, la diferencia entre virus y bacteria. La función principal del virus es que tiene una maquinaria necesaria para su crecimiento y proliferación. Las bacterias de llevar su ADN y ARN protegido a una envoltura de proteína cubierta de la membrana para su reproducción. ¿En dónde se da esto? Los virus se dan en células vegetales o animales, las bacterias están en presencia del aire, en el suelo y el agua. La necesidad de vivir de un virus necesita de una célula sí o sí para vivir y para poder reproducirse en ella, y las bacterias generalmente no necesitan de una célula para poder sobrevivir. La reproducción, esto se hace entonces a través de una reproducción viral y las bacterias a través de una reproducción bacterial. Y ya conocemos los ciertos cultivos de cómo se pueden obtener las muestras que vamos a utilizar. Generalmente siempre trabajamos de manera esterilizada a través de un mechero y en un tubo de ensayo generalmente siempre tenemos la muestra en donde nosotros queremos hacer una siembra. Entonces con un asa que está esterilizado, que a través del fuego introducimos en el tubo y esto se expande ya en esta caja de Petri preparada con la nutrición necesaria. Entonces se hace un inóculo, generalmente se hace un tipo de estrías de otra manera también, y así generalmente después de unas horas o de unos días se obtiene el cultivo ya de lo que habíamos sacado de la muestra. Bueno, y los cultivos puros son aquellos que contienen una clase de microorganismos, solamente una clase de microorganismos. Después de haber obtenido un cultivo puro, se puede identificar un tipo de microorganismo y estudiar sus características bioquímicas o de otro tipo. La obtención de un cultivo puro se hace mediante la técnica de aislamiento, en donde generalmente se tiene diversas variedades y este cultivo permite las cualidades naturales de las diferentes especies que se completan. Luego, la microbiología de suelos, que generalmente constituyen bacterias y hongos, el grupo de microorganismos en el suelo. Estas bacterias degradan sustancias orgánicas e inorgánicas, como ya sabemos, y algunas bajo condiciones aeróbicas significa que requiere de oxígeno y otras bajo condiciones anaeróbicas que no requieren oxígeno. Los hongos, la función es de descomponer la celulosa y otros componentes de los tejidos de las plantas, y la importancia y tipo de crecimiento bacteriano en los suelos depende de diferentes factores, por ejemplo, de la cantidad de nutrientes, de la disponibilidad de humedad y para el organismo aerobio de aire, la temperatura y pH adecuado también.
En cuanto a la microbiología de las aguas, sabemos que el agua utilizamos para beber, para bañarnos, para servir como un vehículo de transmisión de una serie de microorganismos patógenos también sirve para eso, los cuales pueden causar diferentes enfermedades. La detección de estos patógenos en el agua generalmente es un poco más complicado y una vez que el agua es analizada usando ciertos microorganismos indicadores de contaminaciones fecales. Dado que los microorganismos no patógenos también se encuentran en nuestro intestino y por lo tanto también pueden ser encontrados los desechos. Ellos pueden ser usados como indicador de contaminación. En cuanto a la microbiología atmosférica, el contenido de microorganismos del interior del aire dentro de una habitación es bastante influido por la existencia de ventilación, el grado de hacinamiento y por tipos de actividades realizadas en el interior, por ejemplo, de ciertos edificios, de las casas, etc. Es por eso que siempre decimos que siempre tenemos que mantener ventiladas nuestras casas, abrir las puertas, las ventanas para que circule el aire. En estos lugares la actividad de los ocupantes genera microorganismos de transmisión aérea, los que constituyen en un espacio relativamente pequeño. Por eso, como decimos siempre, y recalcamos que es necesario airear siempre las habitaciones. Y entonces, para que no se expandan estos microorganismos, o sea, para la remoción en realidad, va a depender fundamentalmente de cómo nosotros ventilemos ciertos lugares encerrados para evitar entonces una contaminación de microorganismos presentes en la atmósfera.